El Evangelio de hoy nos habla sobre María, la Virgen María. Pero un evangelio que me gusta en la forma en que presenta a María es el Evangelio de Lucas. Así que nos vamos a pasar al Evangelio de Lucas capítulo 1, versos 46 y 48. Quiero leer ese pedacito, ¿no? Lucas 1, 46 y 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. María, ¿qué papel juega María? ¿Quién era María? Esa es la pregunta. Muchas veces nos confundimos y hablamos de todas estas cosas y decimos, bueno, María, ¿quién era? La Biblia dice que María fue la madre de Jesús. Pero a mí me llama la atención el verso 48 que leíamos, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lo cual quiere decir que María era una mujer común, así como tú, así como yo. Una mujer que se sentía engrandecida y exaltada al ser elegida por el Señor como la madre de Jesús. Pero aquí la pregunta principal, hermanos, hermanas, es: ¿quién es Jesús? ¿No se me han perdido hasta aquí? La pregunta principal es: ¿quién es Jesús? El evangelio que leíamos hoy nos habla sobre este Jesucristo. Nos dice que fue hijo de José, que fue hijo de María, que María lo concibió por el Espíritu Santo, que José era un hombre justo y que el Señor le habló y le dijo: no deseches a tu esposa, porque ella va a dar un hombre que se va a llamar Jesús, porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Estamos celebrando la Navidad. Ya, el 24 de diciembre es Navidad. Ya el 25 estamos comiendo tamales, estamos preparándonos desde ahorita para la fiesta del 24. Y en las iglesias empiezan a predicar de un Jesús de amor, de un Jesús de humildad y de salvación. Pero pareciera que estas predicaciones, hermanos, están huecas y vacías, pues muchos de estos predicadores o iglesias distan enormemente de nuestro mundo, distan de lo que predican y hacemos. Pareciera que nos dijera que aquella predicación de Cristo Salvador es un juego. ¿Cómo hablar de amor al prójimo si cada día y en cada momento tengo discusiones con mi pareja, con mi familia? Si parece que me sobran enemigos en vez de amigos. ¿Cómo amar a mis padres? ¿Cómo hablar de amor en la familia si mis padres parece que se empeñan en hacerme el mal? Dicen los jóvenes: es que mi papá no me quiere, es que no me entiende, es que son malos. Me decía alguien una vez: va a la iglesia y sale peor. Decía esta persona. Hermanos, el problema del humano es que quiere condicionar a Dios. El ser humano quiere ponerle condición a Dios. Queremos decirle lo que se tiene que hacer, como si Dios fuera una cajita de sugerencias. Queremos decirle a Dios: es que tienes que hacer esto. No sé si han ido por ahí a la tienda que dice caja de sugerencias. Anote su sugerencia. Pues yo sugiero que se tiene que hacer así, o yo pienso que debe ser así, o debe ser así. A veces creemos que Dios es así. Pero la lógica del Señor es locura. Dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Nuestra lógica nos cuestiona, hermanos, ¿cómo es que María, una mujer, pudo dar a luz a Jesús? A un Jesús que hablamos
que salva, que perdona pecados, que es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo va a ser posible que una mujer no haya dado a luz? Por eso dice San Pablo que la palabra de la cruz es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, los caminos del Señor son más altos e insondables e incuestionables. En el libro de Job, Dios empieza a cuestionar al hombre acerca de su sabiduría y sus designios. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar estabas tú? Y a veces se nos olvida esta parte tan importante y queremos condicionar a Dios y preguntarle nosotros a Dios. Y nos anteponemos nosotros a Dios. Hermanos, Dios conoce la condición del hombre. Dice la palabra de Dios. Que estábamos muertos en nuestros delitos. Que estábamos perdidos en ellos. Muertos en nuestros delitos, en nuestras faltas, en nuestros errores. Así como María, así como todos aquellos hombres que la Biblia habla, estaban muertos en sus delitos. Aquellos hombres que Dios escogió eran hombres como tú y como yo. Estábamos en esa misma condición, muertos en nuestros pecados. Y es aquí cuando preguntamos, como lo hicimos al inicio, ¿cómo esta predicación puede cambiar al hombre? Si aún María hablaba de su propia bajeza como mujer, al ser elegida por Dios para ser madre natural de Jesús, si aún Isaías temía el juicio de Dios cuando estaba en aquella visión, dice la palabra del Señor que Isaías estaba ahí y miró la presencia de Dios y tuvo temor y dijo, soy hombre pecador de labios impuros. ¿Cómo es posible que vaya a soportar la presencia de Dios? En Génesis 8:21, el Señor usa una palabra muy interesante. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Nuestra condición es una condición de muerte, hermanos, una condición en pecado, sin escape, sin esperanza. Pero este pasaje que leíamos de Génesis, Dios deja ver su amor al decir, no volveré a destruir jamás al hombre. Dice Génesis, percibió olor grato. El olor grato del Señor es aquel que Dios muestra, es al que Dios muestra su pecado. ¿Qué está en esta encrucijada? Que entiende que el hombre que no puede cambiar su destino, pero pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y no qué debemos hacer o qué quiero hacer. Y la respuesta es nada. Esa es la respuesta ante Dios, nada. Somos una nada, hermanos, llena de pecado. Una nada que no puede acercarse a Dios desde el nacimiento. El Salmo 51:5 dice, soy pecador desde el vientre de mi madre. En pecado fui concebido. Pero la misericordia de Dios en su camino y su mente insondable trajo su promesa. Y aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida en el bautismo. Nos dio su fe, su amor y su gracia. Fue aquí donde vimos por primera vez el significado del sacrificio de la cruz, el porqué de su plan de amor en Cristo. No cuestionemos a Dios, hermanos, y su plan de salvación, porque no es por nuestro mérito o por nuestras fuerzas. Un ejemplo de esto es el bautismo. Muchas personas preguntan y cuestionan,
¿Cómo es posible que un niño se tenga que bautizar?